Muy bien, chicos, para esta segunda sesión que corresponde al día miércoles 9 de diciembre del 2020, vamos a realizar un análisis o vamos a ver algunos ejemplos de reseñas para poder identificar sus características, pero antes vamos a hacer una retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a recordar un poco de lo que vimos en la sesión anterior. Y con la información que vimos el día de ayer, ¿alguien me puede decir cuál es la función de las reseñas? O sea, imagínense, les voy a plantear una situación. Imagínense que ustedes son este niño que está aquí en pantalla y se encuentran frente a un estante de libros, muchísimos libros, y ustedes quieren seleccionar uno para leer, pero como no los conocen, pues no saben ni por dónde empezar para seleccionar uno. Entonces, si nosotros tenemos la reseña de esos libros, entonces, ¿cuál sería la función de ellas? A ver, Manuel, ¿tiene manita levantada? Ver lo más importante. Exacto, ver lo más importante del libro. Diego Jared. Leer el título. Ok, ¿o qué? Leer el título o la opinión. Exacto, leer el título y la opinión, ¿verdad? De ese libro, si les gustó, si no les gustó. ¿Qué otra? Qué bien, Fernando. Las ventajas y sus desventajas que tiene el libro. Muy bien, las ventajas o las desventajas que tiene el libro. Muy bien, que fue lo que vimos ayer en el video, ¿verdad? Donde la joven recomienda 5 libros y nos dicen de qué trata y nos dice si nos lo recomienda para leer. Y justamente esa es la función de las reseñas. Las personas que se encargan de reseñar libros lo hacen con la finalidad o el propósito de darnos a conocer su opinión de si vale la pena leerlo o también para ayudarnos a seleccionar qué leer. En este caso, en el video de ayer, a lo mejor ustedes como adolescentes quizá no saben qué tipo de libros sería oportuno que ustedes leyeran. Sin embargo, con ayuda de esta joven, a través de este video, algunos de ustedes ya tienen un mejor panorama sobre qué leer, ¿verdad? Con estas 5 recomendaciones que nos hizo. Y prácticamente esa es la función, ayudarnos a saber qué libro elegir y decidir si leer o no leerlo. Ahora, chequen su mapa conceptual de la actividad 12. ¿Cuáles son las partes que conforman a una reseña? Pedro Misael. Es título, resumen, opinión y referencia bibliográfica. Excelente, gracias, Pedro Misael. No. Incluso en el video, esta joven nos menciona el título de los libros que está recomendando, nos menciona un resumen o nos explica de qué trata cada uno, nos brinda su opinión y aparte nos da información sobre quién escribió, como dice Daira, el autor. Y con esos datos podemos nosotros encontrarlo fácilmente. Pero ahora en esta sesión vamos a ver ejemplos escritos, es decir, vamos a ver reseñas escritas. En esta sesión vamos a dar lectura a 2. La primera está en la página 32 y la segunda en la página 33. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a dar lectura. Segundo, vamos a hacer un análisis para poder identificar sus partes, por ejemplo, identificar el título en cada una, identificar si cuenta con un resumen de la obra que nos están recomendando, si tiene una opinión del autor de las reseñas y si cuentan con las referencias bibliográficas de los textos que nos recomiendan. Y con ayuda de este análisis que vamos a ir desmenuzando para poder ir entendiendo las ideas de cada una, vamos a poder completar lo que es la actividad número 13, que es una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner mucha atención, vamos a leer y después los voy a ir guiando para poder ir identificando las características que hacen a una reseña. Entonces, para la primera parte les voy a pedir que levanten su manita 4 personas que quieran participar en la lectura. Denme un momento.
Ok, Luna Limón, Brittany Ñáñez, Daira y Juan David. Entonces, Luna Limón empieza desde el título hasta donde dice su funcionamiento. Brittany continúa en lo azul, pero hasta autor. Daira continúa en lo azul hablando hasta donde finaliza, escribe. Posteriormente, Juan David termina la lectura, ¿de acuerdo? Los demás en su libro tienen el texto por si luego batallan para verlo en pantalla. Les recuerdo que está ahí en su libro. Empezamos. El guardagujas, por Giovanni Taylor. El guardagujas, de Juan José Arreola, es mucho más que un cuento, es también un comentario social. Uno de los temas principales es el de la sociedad industrializada. En el centro de esta discusión está un ferrocarril y la cuestión sobre su funcionamiento. Muy bien, gracias Luna, y hacemos una pausa. Si se fijan, Luna nos leyó el título, el autor de la reseña y la introducción. En esa introducción nos viene información como el texto que se está recomendando, el título de ese texto, el autor y el tema del que trata. En este caso les pregunto, ¿qué tipo de texto es? ¿Es una novela? ¿Es una leyenda? ¿Qué tipo de texto es? ¿Luna? Un cuento. Exacto. El título que nos están recomendando en esta reseña es un cuento. ¿Cuál sería el título del cuento? El guardagujas. El guardagujas, excelente. Y si alguien no entiende qué es un guardagujas, lo tienen en la página 32 en su lado izquierdo al principio. Viene con letra en rojo. Guardagujas, empleado que maneja las agujas en los cambios de vía de los trenes. Es decir, esta persona es la que se encarga de direccionar las vías para que el tren tome dirección específica, ¿verdad? Es el que se encarga de mover las vías para direccionarlas. Ese es un guardagujas. Ahora, pregunta, ¿quién es el autor de la reseña? Karina. Es por Giovanni Taylor. Exacto. ¿Y quién es el autor del cuento El guardagujas? Juan José Arriola. Excelente. Muy bien. Y Giovanni Taylor, que es la persona que nos está recomendando este cuento del autor Juan José Arriola, nos dice que el tema principal de este es la sociedad industrializada, que como se los mencioné antes, pues este cuento nos hace ver un poco de los problemas que enfrentó la sociedad al principio del siglo XX, por allá de los años 1910, cuando llega el ferrocarril a México. Y este cuento nos relata de manera muy ingeniosa cómo la sociedad reaccionó ante este suceso, ante esta llegada de esta máquina. Muy bien, vamos a continuar la lectura. Brittany. El autor inventa un cuento con una estación entre un viajero y un guardagujas para ilustrar un argumento. El guardagujas no solo es un personaje principal del cuento, también se queda de la historia haciendo el papel de un comentarista. Muy bien. Continúa. ¿Yo, maestra? Sí. De este modo, él sirve como un medio para expresar las opiniones del autor. Hablando a través del guardagujas, Juan José Arriola discute algunos de los problemas que una sociedad o un país puede encontrar en el proceso por industrializarse.
En este cuento intervienen varios personajes que parecen retratados de la vida real, personajes que se parecen a usted y al que esto escribe. Muy bien, gracias, Daira. Entonces, lo que acaban de leer sus compañeras, lo que está en azul, ¿qué sería? ¿Qué parte sería de la reseña? El sinopsis. La sinopsis o, en otras palabras, Brittany. Un resumen. Exacto, el resumen del cuento, porque aquí Giovanni Taylor nos está dando a conocer de qué trata este cuento. Dice que trata de un guardagujas, que en este caso es un personaje del cuento, pero que da las opiniones del autor Juan José Arriola. O sea, Juan José Arriola está comentando esta situación, pero lo hace a través del personaje del guardagujas. Entonces, el guardagujas, como es el que se encarga de direccionar las vías, claro que él no se encuentra dentro de los vagones, él se encuentra fuera del tren viendo las personas que suben y bajan de cada uno de estos vagones. Y por eso dice que en este cuento intervienen varios personajes que dice que parecen retratados de la vida real, o sea, personajes como nosotros, o sea, personas. Y el guardagujas de alguna manera se comunica con ellos y es donde el autor puede expresar las opiniones que tiene respecto al tema del siglo XX, que fue la industrialización de México. Muy bien. Y terminamos la lectura. Pienso que este cuento vale la pena leerlo porque es una forma de adentrarse en una de las problemáticas de la sociedad industrial de principios del siglo XX, el ferrocarril. Por último, opino que es la lectura disfrutante, motivo por el que reconocimiento ambiental. Porque la recomiendo ampliamente. Y ya por último... Puedes encontrar este cuento interior en Juan José Arriola Confabulario. Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Entonces, lo que leyó su compañero, ¿qué sería? Ya vimos que tiene el título, ya vimos que tiene el resumen del cuento, de lo que trata. ¿Qué fue lo que nos leyó su compañero? ¿Daira? Una opinión. Exactamente. ¿Por qué lo recomienda? Exacto, ya viene la opinión de Giovanni Taylor, en donde nos dice el por qué lo recomienda. Y Manuel Gerardo, Sí, ¿tiene referencia bibliográfica? sí tiene. ¿Cuál sería? Giovanni Taylor, guardagujas disponible en .gov. Conclusión. Muy bien, bueno, esa sería la fuente del ejemplo, pero en la dentro de la misma reseña, Giovanni Taylor nos dice en donde está de color morado o lila, dice, puedes encontrar el cuento anterior y nos proporciona los datos del cuento, el autor, Juan José Arriola, el libro en donde lo podemos encontrar, que es el confabulario. El confabulario es una recopilación de cuentos en donde ahí podemos localizarlo. Y aquí viene la editorial, que es Fondo de Cultura Económica, y el año en que se publicó. Entonces, estos datos son la referencia bibliográfica. Acuérdense que la referencia bibliográfica precisamente nos dan a conocer los datos de un texto, como el título, el autor, la editorial, el lugar, la fecha de publicación. ¿Okay? Y estos datos van a hacer que se nos facilite, por ejemplo, si a alguno de ustedes les interesó, les llamó la atención buscar este cuento, pues fácilmente con esos datos lo pueden buscar y encontrar. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la tabla, a la actividad 13. Ya que estuvimos analizando esta reseña, vamos a completar la tabla.
¿Cuál sería el título de la reseña? Ojo, el título de la reseña. El guardaagujas. Exacto, el guardaagujas. Y si se fijan, aquí coincide el título de la reseña con el título del cuento. Regularmente las reseñas, algunas de ellas ponen el mismo título del texto que están recomendando. Pero vamos a ver que otras no coinciden con el título, pero se va a relacionar. Muy bien, la siguiente información. ¿Quién es el autor de la reseña, Francisco Daniel? Giovanni Taylor. Muy bien, Giovanni Taylor. Ahora, ¿de qué trata el libro que se reseña? En este caso, ¿de qué trata el cuento que nos está recomendando Giovanni? ¿Quién tiene respuesta? ¿Diego, Jared? Sobre la sociedad industrial. Excelente. Ok, muy bien. ¿Otra respuesta? Daira. De las vagonetas y todo esto. Del tren. Muy bien. Entonces, complementando ambas respuestas, dice, es un cuento que hace referencia al tema de la industrialización a principios del siglo XX con la llegada del ferrocarril. De eso se trata este cuento. Ahora, ¿cuál es la opinión del autor sobre el cuento? Es decir, ¿cuál es la opinión de Giovanni Taylor? Que es una lectura disfrutable. Muy bien, que es una lectura disfrutable. Francisco Daniel, ¿alguna otra aportación? Sí, dice que es una lectura disfrutable, motivo por la que la recomienda ampliamente. Muy bien. ¿Alguna otra de los que no han participado? Laura, Yasmín. Por ejemplo, lo que está en color verde, Laura, Yasmín. Perdón, lo que está en amarillo. Pienso que este cuento vale la pena porque es una forma de adentrarse a una de las problemáticas de la sociedad industrializada de principios del siglo XIX. Muy bien, entonces ahí tenemos dos opiniones del autor, la que dijeron al principio, que es disfrutable y que es una manera de conocer este tema, ¿verdad?, del siglo XX. Y ahí lo tenemos en pantalla. El autor dice que vale la pena leerlo y que es una lectura disfrutable. Ahora, ¿cómo reconocieron la opinión que tiene el autor sobre el cuento? ¿Cómo pudieron identificar esas opiniones? Por la palabra ¿Qué palabra? que opinó. Muy bien. Y si se acuerdan ustedes, en la actividad número 7, ustedes copiaron una tablita que nos decía de qué manera nosotros podemos identificar opiniones dentro de un texto. Y dentro de esa información mencionaba que algunos verbos nos pueden indicar que alguien está opinando. ¿Cuáles serían estos verbos? Opinar, creer, pensar, considerar. Y en este caso, no es la excepción. Aquí las pudimos identificar porque usa verbos como pienso u opino, ¿verdad? Ahora, por último, esta reseña invita a leer el cuento. ¿Por qué? Dylan Sí. Rivera. ¿Está por ahí Dylan Rivera? ¿O Ricky Antonio Flores? A ver, Luna Limón, que levantó su mano. Sí, porque dice que es muy recomendable. Exacto, ¿verdad? Y lo tenemos aquí. Dice, sí, se invita a leer este cuento porque el autor, que es Giovanni Taylor, dice que vale la pena leerlo, que es una lectura disfrutable, motivo por el que la recomiendo ampliamente. Entonces, ahí vemos algunas palabras que, aunque no lo diga directamente, te invito a que lo leas, hacen referencia a que nos le están recomendando, y una recomendación es una invitación, ¿verdad?, a leer ese texto.
quiere decir que está muy buena. Exactamente, quiere decir que está muy buena, muy recomendable, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a leer el ejemplo de la página 33. También es una reseña, pero vamos a ver qué tipo de texto está reseñando. Le voy a pedir 4 participaciones que no hayan participado con lectura. Citlal Bernal, ¿está por ahí que nos puede ayudar a leer? Sí. Muy bien. Usted es la primera. Suemi, Mande. ¿también está disponible para ayudarnos a leer? Sí. Muy bien. Es la segunda. Ahora un nombre, a ver, un nombre. ¿Kevin Fernando quiere o le decimos a quién? Sí, a mí, profe. ¿Sí? Ok, Kevin. Entonces, Citlal, empieza desde el título, el primer párrafo, Suemi continúa el segundo párrafo y Kevin termina el resto. Empezamos. Porque es tan alucinante. Ciencia Alucinante es un libro escrito por los australianos Simon Torok y Paul Holper, en donde se dan respuestas a preguntas como ¿sabías que en la Tierra caen 100 rayos por segundo? ¿Sabías que las pilas se inventaron al diseccionar una rana muerta? ¿O sabías que el hielo de una telaraña es más resistente que el acero? El libro se compone de varios capítulos. Muy bien, pausa. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía que en la Tierra caen 100 rayos por segundo, ni sabía cómo Yo se inventaron tampoco. las pilas. Yo sí, maestra. ¿Sí? Sí, es que yo veo un canal de YouTube llamado Express TV donde explican muchos datos curiosos. Y por eso Órale, ya lo sabía. qué padre. Muy bien, bueno, en este caso, en esta reseña, al principio tenemos el título, ¿verdad? ¿Cómo se titula esta reseña? ¿Por qué es tan alucinante? Muy bien. Y en el primer párrafo que nos ayudó su compañera Citlal a leer, ¿qué tipo de texto nos está recomendando? ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Qué es? Un documental. Un libro, ¿verdad? Aquí lo dice. ¿Y cómo se llama ese Un libro? texto. Se llama Ciencia Alucinante. Exacto, aquí lo dice la primera línea. Ciencia Alucinante es un libro. ¿Y quiénes son los autores de ese libro? Simón Torok y Paul Holper. Holper, muy bien, ahí lo tenemos. Ahora, ¿quién escribió esta reseña? ¿Quién es el autor de esta reseña? María Luis. Exacto, María Diz, con D. Muy bien, aquí está el final. Excelente. Entonces, en este primer párrafo, ¿qué nos está dando a conocer María Diz sobre el libro Ciencia Alucinante? Felicidades sobre el mundo. Exacto, ¿verdad? Nos dice brevemente, ahora sí, de qué trata el libro de manera general. En este caso, trata sobre un libro que nos da respuesta a preguntas curiosas sobre el mundo. Ahora vamos a continuar la lectura, Suemi. El siguiente párrafo. Uno de los más interesantes es el segundo, llamado Curiosidades Científicas, en donde se revisan los resultados de los experimentos e investigaciones más curiosos. Por ejemplo, que los consumidores de dulces tienen una esperanza de vida de un año más, con moderación. Como caminar sobre brazos ardiendo, porque las pelotas de golf tienen hoyuelos, o si es cierto que los fines de semana siempre llueve. Llueve más. Muy bien. Continúe, Kevin, por favor. Desde mi punto de vista, Ciencia Alucinante es un libro apto para cualquier edad, tanto para un curioso joven lector como para lectores más maduros que gusten de las curiosidades del mundo. Creo que con más se puede aprovechar, es leyéndolo en compañía.
tanto con un amigo con quien comentar los datos más sorprendentes como leyendo en voz alta a un hijo o sobrino, que escuche asombrado las maravillas de nuestro mundo. También lo puede aprovechar un profesor para usarlo en la aula. Hasta ahí, Kevin. Muchísimas gracias. Lo que leyó su compañera Suemi y Kevin, ¿qué vendría siendo? ¿Qué parte de la reseña vendría siendo? Una opinión. Exacto. ¿Alguien que opine diferente o lo mismo que quiera complementar? Yo digo que pues es una opinión porque dice, desde mi punto de vista, creo que... Exacto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vemos que esta reseña tiene título, tiene un resumen de lo que trata este libro, que es el primer párrafo. Enseguida viene el comentario, la opinión de María Díaz sobre esta obra. ¿Y tiene referencia bibliográfica? Les pregunto. Sí. Sí, ¿verdad? Que serían los datos del libro. Y aquí nos lo dice María Díaz. Los datos del libro son los siguientes. Simon Torok y Paul Holper, Ciencia Alucinante, Barcelona, ONIRO 2015. Y estos son los datos que pertenecen a la referencia bibliográfica, que si les llegó a interesar este nombre, este título, pues fácilmente lo pueden buscar con los datos que vienen al final. Excelente. Vamos a pasar a la última parte de esta sesión para completar la última columna. Vamos a hacer lo mismo, solamente que con el ejemplo que acabamos de leer. Título. ¿Cuál es el título de la reseña 2? Porque es tan alucinante. Muy bien. ¿Por qué es tan alucinante? Y si observaron muy bien, ustedes se dieron cuenta que aquí el título de la reseña no coincide con el título del libro, ¿verdad que no? No. No, pero tienen relación, se relacionan los títulos. ¿Por qué? Porque el libro se llama Ciencia Alucinante y el título de la reseña, María Díaz lo tituló como ¿Por qué es tan alucinante? Entonces, nos hace referencia a que quizá va a hablar de un libro de ciencia. Muy bien, ¿quién es la autora de esta reseña? María Díaz. Excelente, María Díaz. Ahora, ¿de qué trata el libro que está reseñando? ¿De qué trata el libro que está recomendando? Levanten manito. Curiosidades del mundo. Muy bien, ¿quién contestó, Karina? Sí. Muy bien, Karina. Exactamente de eso trata, sobre respuestas científicas que dan, perdón, es un libro que da respuestas científicas a preguntas curiosas sobre el mundo o como lo dijo Karina, curiosidades del mundo. Ok, el siguiente dato que nos pide, ¿cuál es la opinión de la autora sobre el libro Ciencia Alucinante? se puede aprovechar leyendo en compañía. Muy bien. ¿Daira tiene otra? Sí, que es apto para cualquier edad, o sea que cualquiera lo puede leer. Excelente, muy bien las dos respuestas. Dice, la autora, o sea, Mayra Díaz, opina que es ideal para cualquier tipo de edad y se podría disfrutar si la lectura es en compañía. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo reconociste la opinión que tiene el autor del libro? Bien fácil, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Con qué palabras o con qué frases? Desde mi desde punto mi de punto vista, de creo vista que y creo que. Excelente. Desde mi punto de vista y creo que. Y por último, pregunta, ¿esta reseña invita a leer los textos? Sí, ¿Por qué? es apto por cualquier edad. Excelente, ¿verdad? Porque nos está diciendo que cualquiera de cualquier edad puede leer este libro. Ahí lo tienen en pantalla. Dice sí, porque comparte información que podría resultar interesante para los lectores, que en el caso del segundo párrafo nos dice que uno de los más interesantes es el segundo capítulo. Y también, como le dijeron ustedes, porque es apto para cualquier edad.
¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Porque ya vamos a la parte final, al cierre, mejor dicho. ¿Sí? Súper bien. Fíjense, ya analizamos 2 textos. Ya son todos unos analistas de la información. Y por último, para cerrar esta sesión y despedirnos, con base en lo que hemos analizado, los ejemplos de las reseñas, ¿podemos decir que puedo conocer un texto a través de su reseña? Sí. ¿Por qué, Daira? Por el título. Por el título, por el autor y por la opinión. Exacto. Podemos conocer un texto a través de su reseña porque nos proporciona un título, un autor, incluso nos da opinión de lo que trata este libro, ¿verdad? O este texto. Y un resumen. Exacto, un resumen, contiene un resumen. Y por último, ¿puede una reseña despertar mi interés para leer un libro? Sí. ¿Por Sí. qué? Sí, A ver, Francisco Daniel, Sí, porque nos da ¿o quién es? sí, porque nos da un pequeño fragmento de lo que trata y eso puede despertar nuestro interés. Exacto, muy bien, excelente respuesta. ¿Una otra? Nos da a conocer lo que dice el primer título para despertar la curiosidad. Muy bien. A través del título, ¿verdad? Nos puede despertar la curiosidad o como lo decía su compañero, porque nos puede presentar, de qué trata el libro. exacto, nos presenta un resumen de lo que trata o incluso podemos encontrar algunos fragmentos que nos puede llamar nuestra atención y despertar esa curiosidad como ya lo han mencionado. Y con esto finalizamos, chicos, la sesión del día de hoy. Con esto somos despedidos.